Julio, orando para que Dios tenga el control de la vida de tu mamita. En el nombre de Jesús. Qué hermoso que puedas estar ahí cuidando de ella. Chicas, hoy tengo algo totalmente diferente. Que Dios te bendiga, Jackson. Bienvenido. Hoy les voy a abrir mi corazón. Esto se debe a que pues mi esposo me hacía caer en cuenta que hay personas que están un poquito como que desentendidas, están un poquito, no entienden muchas cosas. Hay personas que ya me conocen de años, hay otros que no. Y pues sí quiero abrirles mi corazón para las mujeres que se están conectando. Yo sé que a través de mi testimonio Dios va a hablar a sus corazones. Van a poder tal vez identificarse en muchas cosas y van a poder identificarse y van a poder entender el porqué de muchas cosas que tal vez ustedes pasan, ¿ya? Y quiero que les prepare una carta. Bendiciones, feliz, Dios te bendiga. Hice una carta donde yo les abro a ustedes mi corazón, ¿ya? Y también porque quiero también aclararles que todo el proceso de sanidad que yo he venido viviendo ha sido con un propósito y quiero que ustedes entiendan un poco, porque a veces mi esposo me dice que a veces la gente pregunta, pero ¿cómo así? ¿Estás casada? ¿No estás casada? Entonces sí quiero como que ustedes se merecen conocer bien la historia y que el Espíritu Santo les pueda guiar también y hablar a sus corazones y que ustedes puedan entender el porqué de muchas cosas. Voy a leerles una carta que yo les escribí desde mi proceso, es como todo lo que Dios ha venido haciendo en mi vida para que ustedes puedan entender. Ustedes saben que yo trabajo con las heridas de la infancia, pero este taller que yo tengo de sanando con la niña interior viene debido a mi propio proceso, de mi propio testimonio y lo que el Señor sigue trabajando en mí, porque la sanidad es como una escalera sin fin, es como esa escalera que tú subes, 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 subes y no sabes cuándo terminas, pero te aseguro que a medida que vas subiendo un escalón, la mujer que eres ahora ya no es la misma de hace unos años atrás cuando empezó a subir ese primer escalón. Entonces, sí quiero que puedan entender esto. Esta carta la escribí desde mi proceso. Es una carta de todo el proceso y el testimonio que Dios ha hecho en mi vida. En algún momento tal vez el Espíritu Santo me va a inquietar para que pare y les pueda compartir un poco más de palabra bíblica que Él me traiga a la mente o de cualquier detalle que Él ponga en mi corazón compartirles que se me haya escapado. Quiero que sepan que no voy a leer comentarios en el momento en que estoy leyendo la carta porque me voy a desconcentrar. Esta carta yo la estoy escribiendo desde mi proceso y va directamente para tu corazón. Lo hago precisamente por amor a cada una de ustedes, ¿ok? Y porque yo sé que el Señor les va a hablar a través de esa carta. Les va a decir que hay esperanza. Porque en algún momento yo estuve en el lugar que tú estás ahorita, donde sentiste que ya no hay esperanza y que tu vida no tiene sentido y que es imposible florecer, ¿verdad? Entonces, no voy a leer comentarios, no voy a leer preguntas. Al terminar la carta, mi paloma preciosa, Dios te bendiga. Cuando yo termine de leer la carta, si ustedes tienen preguntas, entonces yo les voy a contestar, ¿ya? Pero mientras tanto, no voy a leer preguntas y vamos a empezar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él tomando el control absoluto de este tiempo, que no se conecte cantidad de personas, sino los corazones que necesitan estar aquí, los corazones que necesitan escuchar esta carta desde mi testimonio y que puedan entender un poco de por qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo con cada una de las personas que han querido ser parte de lo que yo estoy trabajando con las mujeres. Entonces,
Vamos a leer la carta. Buenas noches, Estela, Dios te bendiga, mi preciosa, bienvenida. Voy a leerles una carta que viene desde mi proceso hacia cada uno del corazón de ustedes, especialmente de las mujeres, pero yo sé que los hombres que están aquí conectados, también Dios les va a hablar de cierta manera. Antes de enseñarte algo, quiero pedirle al Espíritu Santo que sea Él tomando el control absoluto de este momento. Saludos, Miguel, Dios te bendiga. Que sea Él quitando toda venda que haya en los ojos de cada una de ustedes, de los hombres también presentes, y que sea Él dándonos convicción, que sea Él mostrándonos que sí se puede, que hay esperanza mientras tengamos puestos los ojos en nuestro arquitecto perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Antes de enseñarte algo, te abro mi corazón sin máscaras, sin filtros, con toda la vulnerabilidad que he aprendido a abrazar en este camino. Hoy no te estoy hablando como una mujer que lo ha superado todo, sino como una mujer que sigue en proceso, una mujer a quien Dios ha sostenido con misericordia cada día, una mujer que ha aprendido que la sanidad no es un punto de llegada, sino un camino diario de dependencia con Dios. Vengo de una historia marcada por la disfunción familiar. Esto es para que entiendan un poquito de dónde viene Taller Libertad Interior, que lo he creado yo en base a todo lo que el Señor me mostró, y que yo sé que no es únicamente soy yo la que vengo de una familia disfuncional, sino que cada uno de ustedes posiblemente también lo venga. Entonces esta carta es especialmente para las mujeres, porque es con mujeres con las que yo trabajo. Crecí sin una figura paterna estable y esa ausencia sembró en mí una herida profunda de abandono. Intenté llenar ese vacío en los brazos de relaciones que no sanaron, sino que profundizaron mis heridas. Cuando una persona, tanto hombre como mujer, crece en un hogar donde no estuvo la figura paterna o la figura materna, de cierta manera hay una herida de abandono. Y ese amor que nos tenían que dar a nosotros después de Dios cuando somos niños, el amor más importante que tenemos que recibir es el de nuestros padres. Ese es el más importante. Cuando no tenemos ese amor de papá, como fue en mi caso, que no tuve esa figura paterna, tuve una madre que me crió, excelente mujer, pero también es una mujer que ha sido muy dañada desde niña. Y eso me llevó a llenar mi vacío siempre en relaciones con hombres que simplemente llegaban a mi vida a lastimar mi corazón. Y muchas veces busqué esa figura paterna que no tuve en mis relaciones. Y yo sé que esto no solamente me ha pasado a mí, no me pasó a mí hace muchos años. Yo les estoy hablando de hace muchos años atrás, y cómo el Señor ha venido trabajando esta sanidad durante toda mi vida. En este tiempo, cuando yo me fui de mi casa, tenía 18 años. Ahora tengo 40 años. Entonces les estoy hablando de un proceso de sanidad durante mucho tiempo. Crecí sin una figura paterna estable y esa ausencia sembró en mí una herida profunda de abandono. Intenté llenar ese vacío en los brazos de relaciones que no me sanaron, sino que profundizaron mis heridas. Me casé siendo muy joven. A mis 19 años tuve a mi primera hija, sin saber realmente lo que era el matrimonio. No tenía ni idea qué era el matrimonio, ni cómo Dios, cuáles eran los roles del matrimonio, cuál era el propósito. No tenía ni idea nada. Lo único que sé es que tuve una hija y lo más correcto siente uno que es casarte, ¿no? Yo tenía 19 años, él tenía 20 años. No tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo. No sabía que era un matrimonio con un esposo. Me casé con un esposo que, como yo, también venía de un hogar totalmente disfuncional. Él venía de una historia, de un dolor que él no había resuelto, y repetimos patrones que nosotros habíamos visto en casa. Repetimos patrones. Yo repetí el patrón que en algún momento tal vez tú dices: nunca en mi vida voy a conseguirme un esposo como mi papá.
Yo no tuve a mi figura paterna, pero sí tuve a mi padrastro, pero no me dio lo que un padre tiene que darle a su hija, lo que una hija necesita recibir en su infancia, que son caricias sanas, un beso, un abrazo, te cargo en mis piernas, te llevo a la escuela, voy a las reuniones, hablo contigo. Fue una persona que me respetó mucho, lo amo como si fuera mi padre, pero no, nunca tuve ese abrazo de verdad, de yo saber que es mi papá y me siento en la confianza de jugar, pero él fue una excelente figura igualmente. Entonces, debido a esto, veníamos de patrones que habíamos visto en nuestra casa y decimos nosotros, yo nunca me voy a casar con una persona como mi padrastro, o yo nunca me voy a casar con una persona como mi papá. Y lastimosamente te das cuenta que terminas casándote con una persona igual que tu padrastro o igual que tu papá. Pero ¿por qué nos está pasando esto si yo tengo claro de que eso no es lo que yo quiero para mi vida? Es porque nuestra mente subconsciente está aprendiendo ese patrón de la niñez, y como tal vez tu madre o tu padre nunca pusieron un alto en el camino, entonces ¿qué pasa? A pesar de que tú dices nunca voy a hacer esto, tu mente subconsciente lo está aprendiendo como un patrón normal. Y es ahí donde tu mente subconsciente, cuando tú empiezas a crecer, empieza a buscar personas muy similares a lo que tú aprendiste en tu casa. ¿Ok? Entonces ahí es cuando tú terminas con la pareja precisamente que tú decías que no querías tener, y que no ibas a repetir la misma historia de tus papás, y terminaste repitiendo la misma historia de tus papás. Y esto fue tanto del lado de él como del lado mío, porque el mismo ejemplo que él vio en su casa lo repitió conmigo, y el mismo ejemplo que yo vi en mi casa pues lo viví con el padre de mis hijas. Entonces, obviamente lo que yo les estoy hablando ahorita, el conocimiento que tengo ahora, yo no lo tenía en ese entonces. Repetimos patrones que habíamos visto en casa: maltrato físico, emocional, humillaciones, y todo lo que un día había prometido yo que no iba a vivir, lo viví. Nos divorciamos 7 años después. Tomé la decisión de divorciarme porque, vuelvo y les digo, no tenía conocimiento de Cristo. Sabía que había un Dios, pero no tenía temor de Dios. Era una niña cuando me casé prácticamente. Y en algún momento, si yo seguía con él, llegué a pensar, voy a salir de acá en una tumba, porque sufrí bastante maltrato físico. Mis hijas tenían 4 años cuando me separé de él, 4 y 3 años tenía mis hijas. Después del divorcio quedé sola con mis hijas, y luego tuve un hijo más. Obviamente yo ya estaba divorciada, este hijo no era del padre de mis 2 niñas. La presión económica, la desesperanza y las mentiras que creía acerca de mi valor como mujer, en ese entonces madre soltera de 3 hijos, no tenía pareja, me llevaron a tomar decisiones que hoy reconozco como profundamente dolorosas. Yo creo que todos nosotros tenemos un pasado muy oscuro del cual no nos sentimos orgullosos, ¿verdad? El otro papá, no me gusta hablar mucho de esto porque tal vez el niño me escucha, pero nunca tuve una relación con él, simplemente era un amigo. Era un amigo con el que tuve un desliz y quedé embarazada. Todo esto lo ocasionan heridas de infancia no sanadas. Todo esto lo he aprendido con los golpes de la vida. Mi hijo ahorita tiene 12 años, entonces ya sabe más o menos cuántos años atrás les estoy hablando. El estar madre soltera me llevaron a escuchar y a tomar decisiones incorrectas, a escuchar personas incorrectas. Bien dice la palabra del Señor que no erréis. Las malas conversaciones corrompen buenas costumbres, ¿sí? Tal vez estuve buscando esa figura paterna en el hombre, pero en ese entonces yo era muy sana. Era prácticamente como que el padre de mis hijas, y luego caí en esta relación con la que no tuve nada y quedé embarazada. Y siempre era como que tengo que sentir algo para estar con alguien. Pero al sentir la situación económica tan difícil, al ser madre soltera de 3 hijos pequeños,
empecé a escuchar la voz incorrecta. Ahí está el pecado de Eva, cuando se queda mucho tiempo escuchando a quien no tiene que escuchar. Y escuché a una persona que siempre me decía, esta decisión no la tomé de la noche a la mañana, esta decisión la pensé mucho, la medité mucho, porque precisamente a pesar de las heridas que yo tenía y no sabía, no me consideraba una mujer callejera ni brincona. Ella me dijo, ya tu vida no vale nada, ya tienes 3 hijos, ya nadie se va a fijar en ti, ya definitivamente ningún hombre quiere una mujer que tenga 3 hijos, ya no pienses en ti, como mujer tienes que pensar en tus hijos, me decía ella, tus hijos están muy pequeños, ellos necesitan estar contigo, y necesitas sacarlos adelante. Entonces todos los hombres que te invitan a salir, pues empieza a cobrar por esas salidas. Siempre me lo decía, escuché a la persona incorrecta mucho tiempo, todos los días puedo decir que la estuve escuchando a ella. No escuches personas que no debes escuchar. La palabra de Dios nos dice que tengamos mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos, porque se nos va a añadir de lo que estamos escuchando. Esas palabras empezaron a resonar en mi mente hasta que tomé la decisión incorrecta y dije, ella tiene toda la razón, mi vida no vale nada, mis hijos necesitan de mí, y tomé la decisión incorrecta de empezar a interactuar, a empezar a cobrar por acompañar a los hombres. Ya yo creo que ustedes saben a qué me refiero con esto. ¿Ok? ¿Qué más les digo? En la carta dice, las mentiras que bueno, después del divorcio quedé sola con mis hijas y luego tuve un hijo más, la presión económica, la desesperanza y las mentiras que creía acerca de mi valor como mujer me llevaron a tomar decisiones que hoy reconozco profundamente dolorosas. Ese pasado feo, negro, oscuro que tenemos, que no nos sentimos orgullosas de ese pasado, ¿verdad? Creí que mi cuerpo era lo único que yo podía ofrecer al mundo para sobrevivir, porque eso fue lo que estuve escuchando todos los días, ¿ya? Los hombres pagan por eso. Es lo que me decía ella todos los días. Tú llegas a tu casa de a comer rico en el restaurante y tienes dinero en la billetera para que tus hijos estén bien. Entré en un mundo oscuro en ese entonces, convencida de que no había esperanza para una mujer como yo, con 3 hijos, marcada por fracasos, heridas y rechazada por la vida, hasta que conocí a Jesús. Esto no fue un encuentro mágico de un día para otro cuando lo conocí a Él. Fue un proceso donde toqué fondo, y toqué fondo de una manera muy brutal. Tuve 9 intentos de quitarme la vida. Ese mundo en el que yo entré en ese tiempo me llevó a un mundo de depresiones. El enemigo sabe disfrazar, te hace ver por su momento que lo mejor, que te va a ir bien, que tus hijos no les va a faltar nada, y al mismo tiempo es el camino que te lleva a la muerte estando en vida. Y la palabra muy claro lo dice cuando nos dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final su camino es un camino de muerte. Y ese fue el camino que yo había escogido, creyendo que era el camino correcto, pero al final me estaba llevando a una muerte en todo sentido, a sentirme muerta como mujer, a sentirme muerta en mi cuerpo, en mi espíritu. Yo sentía que no era digna ni siquiera de mencionar la palabra de Dios, porque no era temerosa de Dios, pero sí tenía claro que lo que yo estaba haciendo no era correcto. Sí tenía esa convicción. Y ahí es cuando el enemigo nos engaña, ¿no? Cuando me invitaban a una iglesia, yo decía, no, yo cómo voy a ir a una iglesia con lo que yo estoy haciendo. Y esa es la mentira más grande que el enemigo nos hace creer. Eres una pecadora. Y resulta que es que Jesús vino por los pecadores, ¿ya? Entonces te hace creer que tienes que estar perfectamente limpia de pecados para ir a buscar de Dios. Y precisamente yo no entendía en ese momento que Él no vino por el que está sano, sino que Él vino por el que está enfermo. Y tal cual, así como estamos
o como yo estaba en ese momento sucia, llena de inmundicia, llena de oscuridad, pues así tenía que llegar. Pero nunca aceptaba ir a la iglesia, entonces me refugié en un mundo de depresiones, de tristezas, de ansiedades muy fuertes, los cuales me llevaron a tener 9 intentos de quitarme la vida. Estuve en hospitales con medicaciones que apagaban mi mente y mi alma. Me empezaron a medicar porque tenía noches de insomnio. Ese mundo yo no se lo deseo a nadie, ¿sabes? Ni siquiera sabiendo que, como dicen en el mundo, ni a mi peor enemigo, ni siquiera sabiendo que hay alguien que me odia, jamás le desearía ese mundo, ¿ya? Empecé a tener insomnios, empecé a tener depresiones y me empezaron a medicar. Estas medicaciones para la depresión fue como el camino que me empezó a querer llevar a la muerte, porque no había tenido pensamientos de muerte, pero desde que me empezaron a medicar, estas medicaciones apagaron mi mente, mi alma. Yo ya no pensaba, yo ya no razonaba, y todos los intentos que yo tuve de muerte no los recuerdo porque estaba bajo el efecto de una medicación antidepresiva. Entonces es como que ahorita yo lo veo así, ¿no? Que la palabra dice que como el hijo pródigo y volvió en sí, ¿no? Y dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Muchos jornaleros ahí comiendo bien en la casa de mi padre. Volvió en sí. Cuando él se fue a ese mundo de pecado, él no estaba ahí, no era él. Y es como que cuando tú reaccionas, estás en la clínica. ¿Por qué estoy en la clínica? No, pues que te cortaste las venas, que te tomaste tantas pastillas, que te encerraste con una pipeta de gas en la casa, te tiraste de un tercer piso. O sea, fueron 9 intentos en total. Y sé por lo que me cuentan, por las historias clínicas y por las cicatrices que tengo en mi cuerpo. El último intento de muerte que tuve fue cuando me lancé de un edificio, y en ese momento, en ese tiempo en mi silla de ruedas, fue cuando el Espíritu Santo empezó a hablar a mi vida, a mi corazón, y me mostró que así como las flores pueden romper el asfalto, Él podía hacer brotar vida de mi tierra seca y endurecida. Y esto que yo les acabo de decir es como mi palabra rema, y la atesoro con mucho valor. Estoy hablando de mi historia, Lourdes. La atesoro con mucho valor porque antes de lanzarme del edificio, yo me había encerrado en mi casa con una pipeta de gas abierta. Yo estaba sola y Dios, aún en medio de mi oscuridad, estuvo ahí cuidándome. Yo vivía en un edificio de apartamentos. En un edificio no, al frente habían edificios y las 2 casas de al frente eran casitas. En una de esas casitas vivía yo, en la de seguía otras vecinas y al frente eran edificios de apartamento. Perdí la razón, lo único que quería era encontrar la muerte. Peleaba mucho con Dios porque no me dejaba morir. Y me encerré con una pipeta de gas, abrí la pipeta y me encerré en el cuarto y me acosté a dormir. Cuando reaccioné, tenía paramédicos encima mío. Estaban abriendo ventanas, abriendo puertas. Todos los vecinos habían sentido el olor a gas y pensaron que yo no estaba en casa y que me había olvidado, y rompieron el vidrio y me encontraron ahí durmiendo. Me hospitalizaron un tiempo, me quisieron hacer choques eléctricos. Cuando yo salí de la clínica, llegué a mi casa. La casa tenía 3 pisos. Yo estaba muy molesta con Dios porque yo no quería vivir. Y tal vez muchas veces le has peleado y le has dicho, ¿para qué estoy viviendo esta vida tan miserable? ¿Verdad? Ya había intentado 1000 maneras y no me dejaba. Siempre estaba Él. Y yo sentía en algún momento que no me amaba, o que él decía, o sea, ni siquiera me quieres recibir en el cielo. O sea, tengo una vida miserable en la tierra y tú ni siquiera me quieres recibir en el cielo. Me levanté de la cama y me fui a limpiar
la casa, porque ya llevaba muchos días en polvo. Y en el tercer piso había una terraza. Y cuando abrí la terraza para barrer, tercer piso, tengo fotos de esto, pero no sé si TikTok deja compartir o no, no sé mucho de lives en TikTok, pero sí lo tengo en un testimonio que tengo en Instagram. Encontré que estaba creciendo una mata en el tercer piso de mi casa, en el asfalto. En Colombia le decimos baldosa. Yo no entendía cómo en el tercer piso de mi casa estaba creciendo una matita. No tenía ni idea cómo. Y tampoco decía, le mandé fotos a mi madre vivía en Colombia y yo le decía, no entiendo esto, yo vivía en Ecuador. Y le decía, mami, mira, le mandé fotos. Una mata está creciendo acá en el tercer piso. Y ella me dijo, algo te quiere decir el Señor con eso. Pasaron los días y yo siempre iba a ver la matita y ya empezó a florecer, ya empezó a florecer. Y yo le decía a Dios, ¿por qué esa mata está creciendo en el tercer piso? Y una vez viendo Instagram, historias de Instagram, apareció una imagen de una flor rompiendo el asfalto y decía, ¿cómo no vas a creer si yo he visto flores romper el asfalto? La imagen también la tengo. Tengo la foto de la imagen que vi en Instagram y tengo la foto de la matita que crecía en mi casa y por eso ahí la tengo en sticker, en el emoji que manda mi esposo, porque esa mata tiene mucho sentido. Para mí, hoy la entiendo, en esos años no la entendía, no entendía nada, pero él me mostró que así como las flores pueden romper el asfalto, él podía hacer brotar vida en mi tierra seca y endurecida. Entendí que él no me llamaba a sobrevivir, sino a vivir plenamente. Me entregué a Dios por completo en ese entonces, ya eso fue, después de eso aún así volví a recaer, ahí fue cuando el último intento fue en el 2019, que me lancé de un tercer piso, no me acuerdo de nada, de verdad, lo que sé es porque tengo la cicatriz en mi pierna derecha, me hicieron una reconstrucción de cadera, estuve en silla de ruedas, fue la manera en que Dios me atrajo a su vida. Los médicos dicen que posiblemente no iba a poder volver a caminar, pero ese tiempo en la silla de ruedas fue cuando yo ya me entregué a él por completo y le dije, mi vida carece de sentido, haz algo. Si tú no me dejaste morir 9 veces, o sea, yo ya no podía hacer más nada, ya estaba en una silla de ruedas, ya, ¿qué más hacía después de 9 intentos? Y yo le dije, si tú no me dejaste morir, entonces haz algo conmigo porque esta vida carece de sentido. O sea, yo necesito que mis hijos tengan una mamá. Porque obviamente ellos vivieron todo ese proceso conmigo. Les estaba haciendo mucho daño. Ahí fue que me entregué a Dios por completo y de la mano de su gracia dejé atrás esa vida que me destruía, únicamente al lado de Él. Muchas veces lo intenté por sí sola porque, vuelvo y les digo, ese mundo yo no se lo deseo a nadie. Y muchas veces en mis propias fuerzas intenté dejar ese mundo. El enemigo te hace creer que esa es la única manera que tú tienes para sacar adelante a tus hijos. Eso es una gran mentira. Pero en ese entonces yo lo creía así y intentaba por mis propias fuerzas dejarlo. Y volví a caer cuando venía otra vez el problema financiero, la comida, la renta. Y cuando vienes a Cristo te das cuenta que volvías a caer porque Él dice, apartados de mí, nada puedes hacer. Y ahí entendí que apartada de Él en ese tiempo, yo volví a caer y volví a caer. Pero únicamente cuando le entrego mi vida a Él, es cuando pude lograr dejar atrás esa vida que me destruía. Hace tiempo que estuve en silla de ruedas, que prácticamente fue un año, pero no fue un año sin poder caminar, sino que fue también un año de rehabilitación. Obviamente no podía trabajar, pero fue el año que Dios utilizó para enamorarme, para conocerlo a Él,
para leer la Biblia, para escuchar prédicas. La pastora Yesenia Ten en ese año fue mi mayor mentora. Ella no sabe, pero fue como mi mayor mentora. Fue el instrumento que Dios utilizó para levantarme en un año. Y estudié una carrera. Yo estudié asesoría de imagen. Trabajé, me empecé a levantar. Dios me empezó a restaurar como mujer. Empecé a trabajar vendiendo autos. No ejercí mi carrera. Ahora entiendo por los miedos y las inseguridades que yo tenía y las heridas de mi infancia. Siempre te dejan marcado y te limitas. Ahora entiendo por qué, pero en ese tiempo no ejercí mi carrera. Creía que no iba a ser capaz. Pero el Señor me restauró como mujer, como madre, y me abrió puertas que yo nunca en mi vida imaginé. Pero resulta que ahí no terminó la historia. Entonces uno piensa, wow, ya estoy en Cristo, ya dejé mi antigua manera de vivir, yo hice desintoxiqué mi celular de todo, amistades, todo, deseché lo que no me edificaba, esas amistades, tanto mujeres que conocí como hombres, y hice una limpieza a mi armario, todo totalmente. Y piensas que ahí se terminó la historia, que ya eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. 4 meses después de que yo me entrego a Cristo y el Espíritu Santo me inquietó y me dijo, no te mediques más. Yo sentí mucho miedo en dejar la medicación porque los médicos decían que yo tenía que usar esa medicación de por vida, porque o si no, pues en algún momento iba a volver a tentar conmigo y que tal vez no iba a correr con la misma suerte. Decían que yo tenía más vidas que el gato. Y está fallando mucho la señal de internet. No sé si es a Solecito o es solamente, o es a todos. Martica, quédate porque sí se puede, mi reina preciosa. Ahí piensas que tu historia terminó. Dejé la medicación 4 meses después. No le dije a mi familia porque yo sé que ellos no iban a aceptar esa decisión que yo tomaba, me iban a llamar loca, conspiranoica, lo que sea, religiosa. Confié en el Señor y solté la medicación, pero me aferré mucho a Dios. O sea, Dios era mi medicación. Él se volvió mi medicación en la mañana, en la tarde y en la noche. Él se volvió todo. Y con el tiempo, la palabra de Dios te trae vida, te trae sanidad. Y esos pensamientos depresivos, de muerte, se fueron yendo. Eso fue en el 2020 que dejé la medicación. Enero del 2020, lo recuerdo muy bien, di ese paso de fe. Pero, ¿qué pasó? Empecé a evangelizar y me refugié en el ministerio. Esto fue una adicción que Dios me mostró en este tiempo. Yo les he hablado a ustedes que hay diferentes tipos de adicciones, y es porque a veces pensamos que la adicción es la adicción al alcohol, a la droga, al sexo, ¿verdad? Pero te das cuenta que hay muchas adicciones más, a las compras, a la comida, a las redes sociales, al trabajo, al ministerio. Entonces me refugié en el ministerio, no entendiendo que servir a Dios no podía ser un escape de mis heridas emocionales. Ignoré la necesidad de sanar y sin darme cuenta repetí un patrón. Prioricé el ministerio sobre mi matrimonio. Aquí me comí una parte. 2 años después de mi restauración y de yo estar evangelizando, conocí a mi esposo actual, al esposo que tengo ahorita. Yo me casé prácticamente 14, 15 años después ya. Nos casamos hace 2 años. Nos casamos. Y sin darme cuenta,
esa adicción que yo tenía al ministerio, que ahí fue donde muchos de ustedes me conocieron evangelizando, evangelizando, y todos los días yo me conectaba de lunes a viernes. No estoy diciendo que sea malo servir al Señor, no lo vayan a tomar mal, pero muchas veces tenemos más una relación con el ministerio que con el primer ministerio que Dios nos dio, que es nuestro hogar. El primer ministerio que nosotros tenemos después de Dios es nuestra familia, y después de nuestra familia ya es el ministerio que el Señor te ha dado aparte de tu familia. Pero yo no supe diferenciar esto y siempre prioricé el ministerio por encima de mi matrimonio, pero no lo hice intencionalmente. Yo pensaba que servir a Dios era la manera en la que yo le recompensaba a Dios tanto que Él hizo por mí, porque me rescató de un mundo de depresiones, de ansiedades, de 9 intentos de muerte, me rescató de la prostitución, y yo le empecé a servir. Lo que menos quería era dejar de servirle, porque me sentía como traicionando. Mi esposo me conoció evangelizando. Yo lo conocí a él siendo pastor de una iglesia. Y cuando nos casamos, prioricé tanto el ministerio que en algún momento el Señor me mostró que estaba dejando atrás el matrimonio por el ministerio. Y yo le decía a él, es que yo no puedo. Él me decía, estás dedicando mucho tiempo a eso y tu familia también te necesita. Y sí, puedes tener mucho el conocimiento, pero no te das cuenta que inconscientemente estás dejando a las personas que amas por el ministerio. Era la manera en que yo me estaba refugiando todo el dolor que tenía de las heridas de mi infancia, toda esa falta de amor que no tuve de mis padres y que no tenía tampoco de mi esposo actual. Empecé a refugiarlo con el ministerio. Y fue una manera en que la estaba haciendo mal, porque el Señor me mostró con el tiempo que estaba haciendo como Pablo. Pablo creyó que estaba haciendo algo bueno para Dios y estaba lastimando a mucha gente cristiana. No estaba haciendo nada bueno para Dios, estaba haciendo mucho daño. Y eso me lo reveló el Señor con el tiempo. O sea, estás creyendo que por hacer una buena causa para mí, estás lastimando a las personas que están contigo, que es tu esposo, que son tu hijo, el hijo de mi esposo. Está mal. Está bien servir, pero no podemos refugiarnos 100% al ministerio y olvidar tu primer ministerio, que es tu matrimonio. Entonces prioricé el ministerio sobre mi matrimonio, y eso nos llevó a nosotros a la destrucción total. No solamente del matrimonio, sino también de la iglesia que mi esposo tenía, y de cierta manera del ministerio que yo tenía también acá en redes sociales. Ya nos llevó a la destrucción total de los ministerios y del matrimonio. Ahí fue cuando llegué a un punto de separación con mi esposo actual. Yo no entendía muchas cosas, yo no entendía por qué, si ya era nueva en Cristo, si yo me conocía la palabra de pies a cabeza, si yo ya me había apartado de mis malos caminos, por qué tenía un matrimonio que había fracasado, por qué tenía un ministerio que había fracasado. Y ahí es cuando yo entendí, el Señor me llevó a estudiar y a empezar a buscar ayuda, ¿verdad? Nos separamos, estuvimos 7 meses separados. En esa separación fue que el Señor me mostró lo de Pablo y me llevó a quebrantarme, porque yo no quería, yo pensaba que al no dejar de servirle, porque no era dejar de servirle, pero sí ser un poquito equilibrada con los tiempos, ¿no? Sacar tiempo para el ministerio, para mi familia, para el trabajo. Eso era lo único que mi esposo me pedía en ese entonces, y no lo hice. Porque yo le decía, es que yo siento que si yo dejo de hacer lo que hago en el ministerio, es como que estoy dejando lo que hago por Dios, por la bendición que Dios me dio, que era mi matrimonio, pero estaba totalmente equivocada. Cuando Dios te da un matrimonio es porque ese es tu primer ministerio antes que el ministerio que tengas en la iglesia. Y este es el error en que caen muchas iglesias.
Hay mujeres que se pasan de lunes a domingo en las iglesias o hombres de lunes a domingo sirviendo porque son iglesias que exigen que tienes que ir a servir y te olvidas de tu familia. Tu familia está abandonada, tu familia está en la casa, estás solo. Y muchos matrimonios se destruyen por esa adicción, porque la adicción no se prueba en la cantidad de lo que tú consumes, sino en el daño que le está haciendo esa adicción tuya a las personas que te rodean. Llámese lo que se llame la adicción: trabajo, alcohol, drogas, sexo, ministerio, compras, lo que sea. Es en el daño que le está, cómo está impactando eso a tu familia. Exacto, todo exceso es malo. Y muchas iglesias lastimosamente te quieren ahí, sirva, 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 sirva. Y tu familia abandonada, solos en la casa, total. Entonces ahí fue cuando yo entendí algo profundo en mi separación con mi esposo actual. Obviamente cuando me casé con el esposo que tengo, ya era una adulta, ya estaba en Cristo, ya conocía lo que Dios quiere del matrimonio, ¿ya? Y oramos, el Señor nos confirmó esta relación y nos casamos con la convicción de que el matrimonio es para siempre, de que lo escojo a Él por encima de los hombres del pasado, del presente y los que puedas conocer a futuro y viceversa. Y los dos lo teníamos claro, ¿verdad? Pero no nos dio, no nos funcionó. Y ahí fue cuando entendí que las heridas no sanadas no solo destruyen matrimonios, sino que también destruyen ministerios, porque se nos acabó la iglesia, se nos acabó el matrimonio. Entendí que conocer la Biblia no es suficiente. Entendí que orar todos los días no es suficiente, porque eso es lo que yo hacía. Entendí que servir en la iglesia no es suficiente si tú no confrontas tus heridas con la verdad de Cristo y permites que sea Cristo quien nos sane desde la raíz. ¿Ya? La psicología me enseñó que nuestras heridas de la infancia programan nuestros patrones de comportamiento. Las heridas que nosotros tenemos de nuestra infancia son las que programan los comportamientos que nosotros tenemos en este momento, las decisiones que nosotros hemos tomado durante todos los años que hemos vivido. La palabra me confirmó que de la abundancia del corazón habla la boca y que un corazón herido siempre va a reaccionar desde el dolor, nunca desde el amor. Cuando tú escuchas hablar a una persona, tú sabes si es una persona sana o es una persona herida. Y no es una persona herida por la pareja que tienes ahorita, sino por las heridas de tu infancia, porque simplemente nos acostumbramos a vivir con la herida que es diferente. Y el problema no es lo que nos hicieron en nuestra niñez, el problema es qué hicimos nosotros con lo que nos hicieron en nuestra niñez. Ese es el problema, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces, por eso hoy te escribí esta carta y te estoy abriendo mi corazón, te estoy abriendo como mi vida en resumen, muy íntima, y te la estoy abriendo porque yo sé que Dios tiene un propósito también contigo. Sé que todos los procesos, no lo que yo viví, nadie más lo ha vivido, no, todos vivimos los mismos procesos, unos diferentes que otros, pero casi siempre es lo mismo. Y hoy te hablo desde esa honestidad. Quiero que sepan que en este momento sí ya estoy con mi esposo nuevamente. Estuvimos separados 7 meses, donde él estuvo trabajando su sanidad de la infancia, porque pues obviamente él también estaba dañado y yo estaba trabajando con mi sanidad aparte. Después de 7 meses el Señor nos mostró volver a intentarlo. Entonces les abro mi corazón, más que todo a mujeres que me siguen, que están haciendo talleres conmigo. No tengo un matrimonio perfecto. Yo regresé con mi esposo en enero. En enero de este año regresamos, justo cuando cumplimos 2 años de casados. Regresé a Houston
pero estamos reconstruyendo, no estamos construyendo, no, estamos reconstruyendo, porque ya cuando nos casamos empezamos a construir un hogar, pero ese hogar se desbarató, ese hogar quedó hecho cenizas, porque las heridas mías y las heridas de él nos empezaron a afectar juntas, ¿ya? Y nos hicimos mucho daño, porque no reaccionamos desde la mente, por más conocimiento que tú tengas. Tú sabes que está mal reaccionar así y terminas reaccionando de la manera que no debes reaccionar. Y el mismo Pablo lo dijo, ¿no? Termino haciendo el mal que no quiero hacer, ¿ya? Estamos reconstruyendo sobre las cenizas. Él y yo en este momento estamos reconstruyendo el matrimonio sobre las cenizas. Ambos decidimos no repetir la historia del dolor que nosotros heredamos. ¿Por qué? Porque si miramos nuestras historias, venimos los dos de hogares disfuncionales. Tal vez él no tiene sus padres divorciados, pero yo sí tengo a mis padres divorciados, separados. Mi madre convive con mi padrastro, que fue como mi padre de crianza. Pero sí han habido divorcios en mi familia. Mi abuela fue divorciada. Mi hermana ha sido divorciada varias veces. Eso no es lo que Dios quiere. Nosotros decidimos no repetir la historia que heredamos. No vamos a repetir el dolor que heredamos. Yo siempre he dicho, se tiene que levantar alguien de la familia, así como se levantó el papá de Noé y dijo, no más. Mi generación va a ser diferente. Yo decido mirar a Dios, y el hijo Noé fue el que marcó la diferencia para él y sus hijos en medio de una generación perversa. Eso decidimos hacer él y yo. No repetir la historia y luchar por el matrimonio para no llegar a un divorcio. Entendí con todo este proceso, que es lo que yo les enseño a las mujeres. Obviamente me tocó casarme con un corazón lleno de heridas sin darme cuenta que estaba herida, para darme cuenta de la importancia de hacer una sanidad antes de casarte, antes de llegar al altar, lo importante que es sanar, porque tu esposo es la mejor persona que viene a enseñarte las heridas no sanadas en ti. Ambos entendimos que la verdadera sanidad no se trata de cambiar al otro, porque eso es lo que hacíamos. Jugábamos a ser Dios y a querer controlar las cosas, ¿no? Es que tú tienes la culpa, es que tú no me tratas así. Y el Señor me enseñó en este tiempo que usamos las armas que Él nos dio, la palabra de Dios, la oración, tantas cosas que Él nos da para guerrear espiritualmente, la usamos de la manera correcta. Entonces siempre estamos esperando a que la otra persona cambie. Es que tú tienes que cambiar para yo cambiar. Es que tú me tienes que dar amor para yo respetarte. Es que tú me tienes que tratar como vaso más que frágil. Y por lo general usamos la Biblia para manipular. Es que la palabra dice que tú me tienes que tratar como vaso más que frágil, porque si no tus oraciones tienen estorbo. Y entonces el otro era, pero es que la palabra dice que tú te tienes que sujetar, y eso era una guerra bíblica como no se imagina. Entonces ahí es cuando el Señor nos enseña que la verdadera sanidad no se trata de querer cambiar al otro, de querer tener el control, sino de empezar por cada uno de nosotros. O sea, mi verdadera sanidad empieza por mí. Y cuando yo empiezo a cambiar, entonces todo a nuestro alrededor empieza a cambiar, porque empiezas a responder diferente, a accionar diferente, a pensar antes de hablar, ¿ok? Ambos entendimos eso. Entendimos que la verdadera sanidad se trata de permitir que Dios nos transforme a cada uno individualmente. Hoy entiendo que mi llamado no es enseñarte a ti desde la perfección, porque yo no soy perfecta y creo que nadie lo es, porque el único perfecto es Dios. Entonces no te enseño desde la perfección, sino desde la compasión de que fui una mujer que he estado rota muchas veces,
pero que siempre he estado sostenida por la gracia de Dios y que en cada proceso que he vivido, Dios ha estado ahí enseñándome algo y sanando algo. Y que como yo les decía ahorita, ya ahorita no he terminado y tal vez es una escalera sin fin, pero ya no estoy en el primer escalón. Ya no estoy en ese primer escalón. Y en algún momento de mi separación, yo le preguntaba a Dios, ¿para qué me está pasando todo esto? O sea, yo tenía claro que el matrimonio es para toda la vida. Llegamos a hablar de divorcio, él se le endureció su corazón y quiso divorciarse y yo decía, no nos podemos divorciar, no nos podemos divorciar. Y su corazón estaba totalmente endurecido. Pero el Señor siempre me daba palabra de restauración y yo le decía, ¿para qué me está pasando esto? O sea, si yo conozco la palabra de Dios, si yo sé que me tengo que sujetar a mi esposo, ¿por qué para mí es tan difícil sujetarme? Pero el Señor te empieza a enseñar por qué es difícil sujetarse. Él te empieza a enseñar de dónde viene la raíz y también le empieza a enseñar el por qué quiero imponer, por qué quiero ejercer obligando, controlando, porque no soy sacerdote en el amor, sirviendo, siendo humilde, tantas cosas que el Señor nos empieza a enseñar que estamos fallando, pero todo eso tiene una raíz y esa raíz no viene de tu pareja viene a mostrarte las heridas de tu infancia no trabajadas, que es diferente. Y entonces en todo ese proceso, cuando yo le preguntaba al Señor lo que Él me decía y me dio una palabra que la tengo en todos mis apuntes, y la saqué hoy para compartirla con ustedes. Él me decía, lo que te di no fue en vano, lo que permití lo usé para formarte y lo que sanaré en ti será la llave para abrir la puerta de sanidad en otras mujeres. Confía en mí porque mi mano está sobre ti y nunca te dejaré. Entonces, hoy te estoy hablando, no como una mujer que ya se graduó, que ya lo logró, porque creo que lo que les decía ahorita, nadie es perfecto. Todos los días estamos, de hecho la misma palabra nos dice que el que empezó la perfecta obra en nosotros no la terminará hasta el final de nuestros días. O sea, todos los días estamos en proceso de transformación, ¿ya? No es que yo estoy siendo mentora de muchas mujeres hoy en día que Dios ha puesto en mi camino, pero no quiere decir que yo ya no estoy trabajando en mi sanidad. No, yo sigo trabajando y al contrario estoy más comprometida con mi sanidad. Todos los días trabajo en mi sanidad. Entonces yo no te estoy hablando como esa mujer que ya se graduó de la escuela, de la universidad, sino como una compañera de aula para ti. ¿Ya? Como alguien que todavía está siendo sanada por el maestro día tras día, que tal vez de pronto voy unos escalones más adelante que tú, pero no quiere decir que ya estoy sana. Voy un poquito más adelante y tal vez el Señor me ha mostrado cómo hemos podido vencer esto y es lo que yo estoy compartiendo siempre con ustedes para cortarles camino. Yo le digo a mis hijas, en serio, si a mí todo lo que el Señor me ha mostrado en este tiempo, lo que yo he aprendido este tiempo, si a mí me lo hubieran dicho cuando yo tenía la edad de ellas, yo creo que las decisiones que yo hubiera tomado en mi vida hubieran sido totalmente diferentes. Entonces, chicas, quiero invitarte y esa es la invitación, que después de que ustedes conozcan mi historia, sí, estoy ahorita con mi esposo, mi preciosa, pero es lo que les digo, no es que ya estamos 100% restaurados, el proceso de restauración es un proceso largo, hay que trabajarlo cada uno individual, restaurando primero sus heridas de la infancia, porque el problema que tú tienes con tu pareja o con tus hijos o con tus compañeros de trabajo no es en base a ellos. Ellos simplemente te están mostrando que hay una herida no trabajada en ti de tu infancia. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que pensar, ¿a qué me recuerda esta situación? ¿Por qué me molesta tanto lo que esta persona me está diciendo? Y el Espíritu Santo te empieza a mostrar que no viene de lo que la persona te está diciendo, que hay algo que tú no has trabajado en tu infancia y que es eso lo que te lleva a descontrolarte, a reaccionar. ¿Ya? Muchas veces tú le llamas a tu pareja, ese no es mi caso en este momento, gracias a Dios, pero tú le llamas a tu pareja, pero sí lo viví, sí pasé por ahí y no te responde, un ejemplo, no te responde.
Entonces, ¿qué dices tú? La mente consciente inmediatamente dice, seguro está ocupado trabajando, pero inmediatamente reacciona la subconsciente, el subconsciente, y te empiezan a venir 1000 ideas en la cabeza. Seguro está con otra, seguro no me quiere, seguro anda vagando, y te empiezas a imaginar 1000 cosas desastrosas que puede estar pasando porque tu pareja no te contestó la llamada. Esa reacción que tuviste es tu mente subconsciente que está reaccionando a una herida de traición, de abandono, de rechazo que hay en tu infancia y que no has sanado. Y que estás pensando que tal vez tu pareja también te va a abandonar, o que te está traicionando, o que te está rechazando. Entonces simplemente tu pareja viene a enseñarte las heridas no trabajadas en ti. No, José Luis, yo no soy psicóloga, pero he estudiado muchísimo. Sí, he estudiado bastante, pero no soy psicóloga. He estudiado mucho para poder entender el por qué me pasaban muchas cosas, ¿ok? Y es lo que trato de enseñarles a las chicas también. Entonces, esa es mi invitación, chicas, a que caminemos juntas, a que te quites las máscaras, ya, porque es lo más lindo, que seamos totalmente transparentes, a reconocer que tu historia no te descalifica para nada, que tu pasado no define quién tú eres ahora, y que tal vez quién eres tú ahora no te gusta, pero si tú tomas una decisión de sanar, te va a empezar a gustar la versión que Dios empieza a trabajar en ti, ¿ok? Tu historia no te descalifica, al contrario, es la tierra donde Dios hará brotar su gloria, ¿ya? Entonces, te invito a que entendamos juntas que las heridas no sanadas son puertas abiertas al dolor, pero también son oportunidades para que Dios se glorifique en la vida de cada uno de nosotros. A que te des cuenta que sanar no es una opción estética para que nosotras podamos llegar al altar. Dame un segundo. Ya, sino que es una urgencia para que podamos vivir libres y amar de verdad desde la libertad, amar con integridad. A que puedas entender que nuestro testimonio no es cuando ya todo está resuelto, sino cuando nosotras decidimos caminar con Dios mientras Él nos está formando. Entonces, hoy no estoy donde quiero estar, donde yo sé que Dios quiere cumplir su propósito, y se lo he dicho muchas veces, lo he escuchado también, la otra vez lo decía un pastor en un devocional, como el profeta que se quería matar, que se quería morir. Él decía, Dios no le permitió que se quitara la vida, sino que le mandó un cuervo para que lo alimentara. Él dijo, prepárate porque largo camino todavía te queda. Y eso me lo decían estos días a mí también, prepárate porque todavía tienes que ir a testificar a Roma, en una palabra de Pablo, cuando Pablo se sentía cansado. Y simplemente te das cuenta que le dices a Dios, si no me dejaste morir las veces que me quise morir, si me sacaste de un mundo de oscuridad en el que yo vivía, viniste a traer luz a mi vida, viniste a traer, porque amo mi vida, ya, la amo, y pase lo que pase en mi vida, lo que menos quiero es morirme. Y si en algún momento la muerte me llega, me voy feliz. Y se lo he dicho a mis hijos y se lo he dicho a mi esposo, ni siquiera me lloren cuando Dios ya me llame a su presencia, porque lo que más anhelo es encontrarme con Dios. Pero que sea porque Él me llamó, no porque yo me quise adelantar, ¿ya? Entonces, lo que les decía, no sé por qué me perdí, es eso. Si no permitiste y me sacaste del mundo de las tinieblas y me salvaste durante tantos años, pues entonces cumple tu propósito en mi vida. Cumple tu propósito en mi vida. Y es lo mismo que tú debes decirle al Señor, ya,
si me has rescatado, porque tal vez yo no soy la única que se ha querido morir. Yo sé que tal vez muchos de los que están aquí conectados en algún momento se quisieron morir. En algún momento intentaron, así sea una vez, pero lo intentaron. Y si no lo intentaron, tal vez lo pensaron. ¿Ves? Entonces, si el Señor no lo permitió, Dania, si el Señor no lo permitió, Lenny, pues entonces decirle al Señor, cumple tu propósito en mí. Porque como yo les decía en la enseñanza pasada, tal vez eres la Noé que Dios está levantando en medio de una generación tan perversa que vivimos, y esa Noé es la que va a traer la sanidad para ti y para toda tu casa, la salvación para ti y para toda tu casa. Nuestro testimonio no es cuando todo está resuelto, sino cuando decidimos caminar con Dios mientras Él nos está formando. Entonces cierro esta carta diciéndote que no estoy donde quiero estar, pero gracias a Dios ya no estoy donde estaba. ¿Ya? Entonces, caminemos juntas, chicas, sanemos juntas, sirvamos a Dios, no desde la perfección, porque nunca vamos a ser perfectas. La perfecta obra que Él empezó en nosotros, Él la va perfeccionando todos los días. Todos los días. Hoy no eres la misma mujer de ayer. Y tal vez en 6 meses, si seguimos sanando, ya no voy a ser la misma mujer de hoy y tú tampoco. Si sigues sanando, ¿ok? Entonces, con amor profundo y sincero, les amo mucho. Ustedes saben que les amo mucho. Entonces, quiero que sepan que sigo en las manos del alfarero. Sigo en las manos del alfarero. Cada día con mi esposo, el Señor me enseña cosas en mí que yo tengo que trabajar. ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué le hablo así? Y empiezo a analizarme a mí misma, y el Señor me va mostrando cosas de mi infancia. Y yo se lo he dicho a mi esposo, o sea, tú eres un instrumento que Dios está usando ya no para mirarlo a Él, sino para mirarme a mí. ¿Ya? Porque antes éramos así, 2 niños que se tiraban la pelota, eres tú, eres tú, eres tú. Tratar de soltar el control todos los días y empezar a mirarnos a nosotros. Y en eso estamos, en ese proceso de sanidad. Pero yo quiero que ustedes sepan que Dios me sigue moldeando todos los días. Él me sigue puliendo. Yo estoy todos los días muy comprometida con mi sanidad. Yo soy una mujer que más o menos 2 o 3 horas diarias máximo saco para trabajar conmigo misma y con Dios. Antes de empezar mis quehaceres, antes de irme a trabajar, me levanto temprano. Dependiendo cómo tengo el día siguiente, me levanto temprano y tengo mi tiempo en mi proceso de sanidad entre Dios, mis cuadernos de trabajo y yo. Escribo mucho. Todo lo que el Señor me está enseñando de mí misma, yo lo estoy compartiendo con ustedes. Yo lo estoy compartiendo con ustedes. Cada día me enseña cosas más. Hay un inventario moral. A ver. Esto es como un inventario moral. Este es el del mes de abril. Entonces ustedes ven con X. Estos son todas las cositas que uno tiene, ¿ya? Condenación, control, manipulación, permisividad, resentimiento, falta de perdón. Y tú haces este inventario moral todos los días, pero lo haces tú, no es el inventario moral de tu esposo. A ver cómo se comportó mi esposo, me ofendió, me controló, es orgulloso, es negativo, me mintió. No, soy yo. Ya, entonces ya mi esposo es allá él con su cuento y el Señor nos está enseñando a soltar el control, ya dejar de estarle diciendo tienes que hacer, sino que yo a él no le digo, trabaja en tu inventario moral, trabaja en tu sanidad, no. Y él tampoco se mete en eso, porque es un compromiso con nosotros mismos. Porque es que cuando yo sano, lastimosamente mis hijas vinieron a conocer una madre restaurada ya muy grandes, pero tengo la oportunidad de marcar diferencia con el niño que todavía vive conmigo y que todavía está pequeño. Entonces, me he levantado a decir, voy a luchar por mi propia vida. Voy a luchar por mi propia vida
porque yo sé que mi transformación como mujer puede transformar la vida de los que viven conmigo. Entonces, no tengo un esposo perfecto, no soy una esposa perfecta, pero estamos dispuestos a caminar y yo estoy muy comprometida. Entonces tú haces este inventario moral todos los días en tus devocionales, en tu journal, en tu tiempo de trabajo con Dios, en mi tiempo de sanidad entre Dios y yo. Y te analizas, te levantas temprano y te analizas el día anterior. ¿Cuál de todos estos pecados tuviste? ¿Cómo te sentiste hoy? Por lo menos yo mañana por la mañana, que es 9, es 10. Sí. ¿Cuál pecado tuviste? Ah, no, pues hice esto, hice lo otro. Yo por lo menos puse, les abro mi corazón. Solamente, no tengo muchas cosas porque cada día vas mejorando, entonces no hay muchas X. Todos estos son los pecados y tú tienes que colocar acá el pecado que cometiste el día anterior. Y con eso te das cuenta que cada mes es diferente, o sea, como que vas mejorando, pero es porque, ok, aquí yo puse control. Quise en algún momento como controlar la situación con mi esposo. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué dice la palabra de Dios? Te vas para Google. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el control? Y ahí te aparecen todos los versículos bíblicos del control. Y el Señor empieza a hablarte. Y empieza a hablarte. Tú escribes. Tú empiezas a escribir todo eso. Y todo esto yo lo estoy trabajando. Todo esto yo lo estoy trabajando y todo esto yo lo estoy compartiendo en mis talleres. Para llevar a las mujeres a sanar con las heridas de su infancia, porque quiero controlar, de dónde viene mi necesidad de controlar, y el Señor te va mostrando, ¿ya? Y tal vez en el día pasa que otra vez como que quieres volver y tu esposo te está diciendo cosas y tú quieres como que, y el Señor te dice, calla, no te defiendas, y uno quiere como que defenderse, y uno como que vuelve a su journal y ¿qué dice el Señor del control? Yo no puedo jugar a ser Dios. Yo no tengo por qué defender mi propia justicia. Tengo que soltar el control, ¿ya? Entonces, esa es una de las maneras en que se trabaja. Esto es parte de lo que trabajo, pero realmente es mucho material de trabajo que yo hago todos los días y créanme que todo lo estoy apuntando. Y yo creo que en algún momento me va a tocar hacer un libro de sanidad. Ya muchos me han dicho, hay chicas que ya han hecho el taller de libertad interior, de niña herida, mujer transformada, y me han dicho, Joa, tienes que escribir un libro porque, y todo ese taller lo he hecho del proceso de todo lo que el Señor me ha enseñado y que lo estoy aplicando para mi vida, para poder llegar a tener esa restauración matrimonial que realmente Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, todo este proceso para mí ha sido muy importante. Todo. El Señor me ha enseñado que la otra vez yo le decía a mi mentora, porque yo también tengo una mentora, y yo le decía, claro, porque cuando Dios te manda a regresar a tu casa, te das cuenta que ahí viene como la prueba de fuego. Y yo le decía a mi mentora, el Señor me ha mostrado, ya lo tomé diferente. Porque antes era, pero es que ¿por qué haces esto? ¿Y por qué me dices esto? Sino que al contrario, más bien como que, Señor, ¿por qué reacciono así con mi esposo? ¿Por qué le digo de mala manera que no me deje el baño encharcado? Porque me enojaba eso. Les estoy hablando de un testimonio recién regresando acá. Y decía, pero si tú dijiste que te iba a hacer bien, ¿qué pasó? No, ahí viene tu prueba de fuego. Ya, ¿por qué le digo enojada? ¿Por qué me dejas el baño así? No necesitas dejarme el baño así. Y le hablas mal, ¿ya? Pareces un niño. Ni siquiera Juan Pablo hace eso. Eso está mal, ¿ya? Pero entonces, una mujer normal, la Joana de antes, dice, es que tú me llevas a tratarte así. Porque si el baño está limpio, ¿por qué lo dejas mojado? Eso dice uno normalmente, ¿verdad? La Joana de antes lo diría. Pero ¿qué pasa en este caso? Te tienes que sentar y decir, ¿por qué le estoy hablando así a mi esposo? ¿Por qué le estoy hablando feo? ¿Por qué me enoja que después de que yo haya lavado el baño y lo haya dejado impecable como un espejito,
me lo moje. Y el Espíritu Santo te empieza a mostrar. Entonces ya no es, pero ¿por qué mi esposo se comporta así? ¿Pero por qué mi esposo hace esto? Sino, Señor, ¿por qué me molesta esto de mi esposo? Y ahí es cuando el Señor te empieza a mostrar. Y no es para condenar a mi mamá, porque yo sé que ella lo hizo y le agradezco mucho porque me enseñó a ser una mujer que le gusta tener las cosas en orden. Pero el Señor me recordaba que yo tenía un enojo, la raíz de eso es que en mi infancia, cuando estudiaba de lunes a viernes, 5 de la mañana te levantas para ir a estudiar, lo que quieres siendo muchacha de 12, 13, 14 años es dormir el sábado hasta tarde y el domingo también. Pero mi mamá el sábado nos levantaba a las 6, 7 de la mañana, las 3 hijas que tenía, a hacer limpieza general en la casa. Porque si eres colombiana, me estás entendiendo que por lo general los colombianos cada 8 días es limpieza general en la casa. Entonces limpias la casa desde la mañana y nosotros terminábamos la limpieza a las 7, 8 de la noche. Y terminábamos cansadas, pero la casa quedaba como un espejito. Eso me traumó. Entonces en ese momento yo termino de limpiar el baño, lo dejo como un espejito, estoy cansada porque trabajamos y uno llega cansado y saco tiempo para poner la casa en orden, a pesar de que él también colabora en la casa, colabora mucho en la casa, pero entonces yo ya le había dicho varias veces, no mojes el baño, debes secarte dentro de la ducha, no es necesario mojar el baño, y ese día no lo hizo y claro, entonces te enojas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué me enoja? Y era eso. Entonces, ¿qué te toca hacer ahí? Ir a perdonar, ir a soltar, porque ahí quedó la raíz. Ya, estaba amargada por eso. Y aprender a entender que, ok, ya desde ahí él no deja el baño mojado, aprendió a secarse dentro, no me deja el baño mojado. Pero he entendido que en este tiempo él es como mi mejor maestro para mirarme a mí. ¿Ya? Para mirarme a mí, ¿por qué me molesta esto? Hoy alguien me decía, una chica me decía del grupo, del taller, me preguntaba, está leyendo un ebook que yo hice de mi proceso, yo hice un ebook de sanidad, pero es un ebook muy corto, este ebook está totalmente gratuito y ella me decía, estoy leyendo tu ebook y quiero saber si yo siempre digo a mi esposo, por tu culpa me pongo así, porque esa es una de las frases de que no está sana, que doy de ejemplo en el ebook de una persona que no está sana. Siempre culpamos al otro, ¿verdad? Es por tu culpa, es por tu culpa. Y ella me decía, él sabe lo que me molesta y lo sigue haciendo y yo exploto y lo trato mal y le digo cosas que no, ¿por qué me pasa esto? Entonces yo le decía, porque tu esposo te está mostrando algo en ti no sanado en tu infancia. ¿Qué es lo que te está haciendo tu esposo que a ti tanto te está molestando? Y más bien tú ya no tienes que preguntar por qué haces esto, sino que más bien pregunta, ¿qué me recuerda esto? ¿A qué cosa de mi infancia me está recordando esta escena vivida con mi esposo? ¿Qué me recuerda esto? Y si te recuerda algo de tu infancia, ahí está la raíz de tu amargura, de tu ira, de tu enojo y tienes que sanarla, porque si no te va a seguir molestando toda la vida y tú no tienes por qué darle el control a tu esposo de que tú estés iracunda, ¿ya? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a trabajar y muy pocas personas quieren trabajar en su sanidad, porque todas queremos mirar siempre al otro. Es que es él y hasta que él no cambie, si tú cambiaras todo sería diferente. Entonces yo he ido tomando notas, chicas, yo he ido todos los días de lo que yo trabajo diario y el Señor me muestra, yo voy trabajando notas, lo estoy aplicando para mi vida, estamos trabajando en la restauración de nuestro matrimonio y todo esto estoy creando materiales que les quiero compartir a ustedes y que les he compartido ya bastante parte de ese material, lo he compartido en mi primer taller que se llama Libertad Interior, que es sanando las heridas de su infancia. Anita, mi preciosa, sí, queda grabado, yo lo monto en YouTube, entonces es el caminar de mi proceso, lo comparto con ustedes, si estás soltera, si estás casada, si estás en una separada, si estás viviendo un proceso difícil en tu matrimonio, yo he pasado por todas estas etapas, te puedo decir que
errores no cometer en tu soltería para que no tengas un matrimonio y no te pase lo mismo que a nosotros. Nos casamos y nos volvimos pedazos en cuestión de un año. Las recomendaciones, de hecho les invito a que escuchen las solteras, escuchen un video que monté ahorita antes de conectarme con ustedes en mi perfil de TikTok. Es el primero que te aparece porque lo monté recién, que habla sobre 6 preguntas claves que tú debes hacerte si estás soltera y te quieres casar. Si ya conoces a esa persona, 6 preguntas claves que debes hacerte. Ese video lo hice porque me inspiró una película que vimos el fin de semana, que se llama, les voy a dar el nombre de la película, no es cristiana, pero me inspiró, se llama Lista de Deseos. De ahí hay 4 preguntas claves que la madre le deja a la hija para saber si es la persona correcta para casarse, ¿ya? Otras 2 preguntas las puse yo basada en el conocimiento de la palabra de Dios que tengo y en mi propia experiencia también, como les estoy abriendo mi corazón. Y la otra pregunta que les puse es de Walter Rizzo. Espectacular. O sea, una pregunta que, wow, o sea, tumba a cualquiera, y es para ti que estás soltera y estás a tiempo. Entonces, ve a escuchar ese video. Entonces, todo el material que estoy trabajando es para las mujeres solteras porque estuve soltera, para la mujer casada porque estoy casada, para la mujer separada porque ya también estuve separada con mi esposo actual, ¿ya? Tan bella, Liz, yo estoy aprendiendo mucho contigo y despertando cosas en mí. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Yo le digo a Dios, yo creo que he sido como tu conejillo de Indias, el conejillo de experimento de Dios para poder enseñarle a las chicas todo lo que yo he enseñado, Liz. Créame que ha sido un proceso con mucho dolor. Ha sido un proceso con mucho dolor, con muchas lágrimas, pero muy necesario. El Señor nos hace pasar por el fuego, no para destruirnos, sino para purificarnos. Es hermoso. Entonces, eso es lo que yo hago, compartirlos con ustedes. No se trata de tener una vida perfecta, se trata de caminar con el perfecto que es nuestro Señor Jesucristo y sanando todos los días, porque todos los días estamos en manos del alfarero, todos los días. Y hay momentos en que nos equivocamos, sí, pero Él nos perdona y Él nos vuelve a levantar. Entonces le toca como, vuelvo y destruyo esta vasija de barro porque se le salió una grietica, ¿ya? Gaby, qué bendición, Dios es bueno, Gaby, qué hermoso que es Dios. No importa, Joana, no importa, es lo que estoy diciendo, la sanidad es como una escalera sin fin, pero cada día vas subiendo un escalón y tal vez caíste, no pasa nada. Mira, yo hasta el día 8 quise tomar el control sobre una situación y yo dije, Señor, otra vez me equivoqué, otra vez quise tomar el control. Es normal, no somos perfectos. No dejes de sanar simplemente porque recaíste. Exacto, Paloma, cada día tenemos una oportunidad de hacerlo diferente. Entonces, no importa, sigue adelante porque cada día es un escalón, es un escalón. Entonces, exacto, tener el control de lo que Dios más ha trabajado, por lo menos conmigo. Aprender a soltar el control, y el tema de la ira también lo ha trabajado mucho conmigo y lo sigue trabajando porque hay adicción a la ira y yo no sabía que hay una adicción a la ira también. Entonces sí es importante que sepas que todos los días estamos en manos del alfarero, y tal vez si ayer quise perder al Señor, quise perder el control y le respondí a mi esposo y quise controlar la situación, no te lo solté a ti, vuelve y te desbarata, ok, volvamos a desbaratar y volvemos a hacer, ¿ya? Volvamos a hacer. Entonces, chicas, eso les quería enseñar.
abrirles mi corazón, más que enseñarles, abrirles mi corazón, porque mi esposo sí fue el que me dijo, ábreles tu corazón, porque a veces las veo como que, pero ya estás con tu esposo, no estás con tu esposo, ¿qué pasa? O sea, pero no, y están como un poquito no, pero que vean cómo ha sido el proceso que Dios ha trabajado conmigo, que no es simplemente el testimonio de que ahorita estamos reconstruyendo sobre las cenizas, sino que el Señor viene ya sanando muchas cosas de mi pasado y cada vez estamos como de testimonio en testimonio y de gloria en gloria, y de bendición en bendición. Amén. Entonces es hermoso eso. Mi preciosa, qué hermoso. Yo te invito a que te unas. Si tú quieres, yo tengo una comunidad gratuita en WhatsApp, ¿ya? Yo tengo una comunidad gratuita en WhatsApp de mujeres. Ahí todos los días, los devocionales, si aquí hay una mujer que está en mi comunidad, los devocionales que yo les comparto a ustedes son los devocionales que el Señor me muestra a mí por las mañanas, ¿ya? De sanidad. Estoy haciendo el estudio bíblico de Génesis. Génesis es el principio de todo y ahí hay mucho material de sanidad por trabajar. Entonces, si ustedes están en ese grupo de la comunidad, yo todos los días les comparto devocionales en base a la sanidad. Son muy buenos los devocionales, hermoso. Entonces te invito a que seas parte, es una comunidad totalmente gratuita. Hay otras cosas que sí tienen un costo porque se trabajan y todo obrero es digno de su salario, pero tengo también mucho material gratuito. El taller sí tiene un costo, las mentorías personales tienen un costo, el grupo de WhatsApp es totalmente gratuito, las enseñanzas que pongo aquí son totalmente gratuitas. El ebook que hice de sanidad es totalmente gratuito, solamente tienes que escribirme yo, quiero el ebook de sanidad y yo les comparto el link para que lo descarguen. Jocelyn, para que ingreses al grupo de WhatsApp, mi preciosa, vete a mi perfil de TikTok, ahí te aparece un link debajo de mi foto y ahí te aparece, creo que dice comunidad de WhatsApp, aunque creo que no lo... Amor, ¿me puedes revisar el link si está activo? Porque no recuerdo si lo cambié. Es que en estos días me lo cambiaron y no recuerdo si lo puse. ¿Si está activo, amor, en TikTok? No ingresa. ¿Pero no es el que me hizo Wilmer? Ya. Listo, mis preciosas. Entonces escríbanme, si no les aparece nada, escríbanme al privado. En TikTok, escríbanme por mensaje y yo les mando el link para que se unan. De todas maneras, el número para que se unan. ¿Ah? No me sé el número. Escríbanme, mis preciosas, escríbanme y yo les mando el link para que se unan a la comunidad de WhatsApp. Si quieren el ebook, escríbeme, yo me interesa el ebook. Si quieres ser parte del taller Libertad Interior, sanando con las heridas de tu infancia, este taller lo tengo ahorita con el 50% prácticamente. El precio normal es de $100, ahorita solamente lo tengo en $50. Este taller es un taller que ya está grabado. Son 4 clases grabadas. Te llevo a identificar cómo trabaja tu mente consciente y tu mente subconsciente y ahí vas a entender el porqué de muchas reacciones de tu vida. Te llevo a identificar cada una de las heridas que tú cargas de tu infancia, las máscaras que te has puesto durante todo este tiempo y el porqué cuando dices no lo vuelvo a pasar, voy a conseguir una persona mejor, no me vuelvo a meter con un hombre maltratador y vuelves y te metes con un hombre maltratador. Vas a entender por qué lo haces y que definitivamente pues eres tú la que tienes que sanar. Y te llevo no, mi amor preciosa, no soy psicóloga, simplemente como mentora, en base a mi proceso es que les enseño, pero no soy psicóloga. He estudiado bastante, sí, pero no he estudiado en universidad para graduarme como psicóloga, no. Me encantaría más adelante, sí, es algo que está más adelante, sí, es algo que está en manos de Dios, pero por ahora lo hago como mentora en base a mi proceso. Te llevo a identificar tus heridas de tu infancia. No, mi amor, el ebook es gratuito, mi preciosa. El ebook está totalmente gratuito. La comunidad
donde les comparto contenido devocional todos los días de sanidad, que es lo que recibo yo primero, lo comparto con ustedes, es gratuita también, ¿ya? Mi preciosa, sesiones de mentoría 1 a 1, si quieres, te conectas conmigo, ahí está el link en TikTok, tú agendas la cita cuando tú puedas, nos conectamos por Zoom y te escucho más o menos 1 hora, máximo me quedo 1 hora y media, pero si es de 1 hora la sesión, te escucho y te llevo a identificar, ya si lo quieres personalizado, qué es lo que está pasando contigo, cómo los podemos trabajar, te digo cuántas sesiones haríamos, pero realmente yo te soy sincera, yo te recomiendo el taller, pero el taller sí está grabado. Ya si quieres algo personal conmigo lo puedes hacer, pero pues te sale en cuestión de presupuesto el taller, porque ahí identificas las heridas de tu infancia, trabajas, sabes cómo trabaja tu mente consciente y subconsciente, las herramientas te las doy para que, las herramientas que yo te doy son las mismas que yo he trabajado en mi proceso de sanidad y que me han ayudado bastante. Y luego la clase 4, empiezas a reprogramar tu mente subconsciente. ¿Cómo vas a reprogramar tu mente subconsciente? Porque es lo que yo les decía. A veces decimos, yo no voy a repetir la historia de mis papás, y repites la historia de tus papás. ¿Por qué? Porque tu mente subconsciente normalizó ese patrón que viste en tu infancia, que el amor va acompañado de sufrimiento, ¿cierto? Porque viste maltrato físico y psicológico en tu casa. Y se peleaban, como dice la canción, ¿no? Peleamos, nos agarramos y se mantienen en esas y luego están bien. Entonces normalizaste el amor con el sufrimiento. Y a pesar de que tú sabes que no está bien, terminas casándote con un hombre igual, pero es porque está así en tu mente subconsciente, y tu mente subconsciente te busca un hombre igual al patrón que tú viste cuando eras pequeña. Entonces en este taller te llevo en la última clase cómo trabajas para reprogramar tu mente subconsciente, despedirte de la niña herida y empezar a sacar esa mujer, esa guerrera que Dios quiere que tú seas, pero una guerrera que pelee con las armas correctas, que todo ese proceso que el Señor me está enseñando a mí, yo lo estoy enseñando en el taller de Identificando las heridas, taller de libertad interior de niña herida, mujer transformada. Ese taller tiene un precio de $100, son 4 clases grabadas con 4 ebooks que tienen que descargar para trabajarlos. Tienes un grupo privado conmigo de WhatsApp, donde les estoy dando soporte emocional todo el tiempo que ustedes escriban ahí, yo les estoy respondiendo, y tenemos una sesión grupal por Zoom cada mes durante 6 meses para ver cómo vas en tu avance. Ok, mi preciosa, te escribí en el privado para estar en WhatsApp. Ok, mi preciosa, yo les voy a ir respondiendo y les mando el link para que se agreguen al WhatsApp. Les amo mucho, chicas, gracias por escuchar. Me alegra muchísimo que hayan conocido un poco de mi historia. Este video que ha grabado yo lo monto en YouTube. YouTube aparece como Johanna Velázquez. Si sientes que hay una mujer que necesita escucharlo porque tú dices, wow, la mujer que yo conozco está viviendo lo que tú estás viviendo, compártele, porque ella tiene que saber que sí hay esperanza, que sí se puede salir de esa vida, que sí se puede recuperar tu identidad como mujer, que sí te puedes casar después de salir de ese mundo, que Dios hace todas las cosas nuevas, ¿ok? Dale, mi preciosa Diana, escríbeme por interno si quieres el taller, yo te lo recomiendo. Ahorita está solo en $50. Realmente la transformación que el Señor empieza a trabajar en ti a través de este taller no tiene precio, no tiene precio. $50 te los gastas un fin de semana saliendo a pasear, y esto es algo que te va a quedar toda la vida, porque es una guía, no quiere decir que en 4 clases tú cambiaste, no, esto es un proceso de que yo les estoy mostrando, yo todavía estoy trabajando en mi sanidad. Simplemente que yo voy unos escalones más arriba, ¿ya? Y si les estoy mostrando el camino para que avancen un poquito más y ahorrarles mucha cosa, porque yo ya les estoy dando material que yo ya he trabajado, yo ya he estudiado, yo ya he investigado. Entonces les estoy como, eso es lo que hace una mentora, ¿no? Como cortarte el camino y decirte, mira, no lo hagas así porque yo lo hice así y esto me trajo esto. Y esto me trajo la consecuencia de destruir mi matrimonio. Y esto me trajo la consecuencia de casarme sin estar sana, y esas heridas de mi infancia dañaron mi matrimonio. Es como cortarte el camino para que no te repitas la historia.
Chicas, les amo mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Cualquier inquietud que tengan, mentorías, escríbanme en el privado. El taller, escríbanme en el privado. Si quieren WhatsApp, gratuito. El grupo, únanse. El taller Luna se llama Libertad Interior, de niña herida a mujer transformada. Me estoy conectando los miércoles a las 7 de la noche. Me estaba conectando a las 6, pero no puedo, chicas, porque estoy trabajando. 7 de la noche, hora Houston, Texas. Si de pronto me conecto un poquito más tarde de las 7 o no me conecto a las 7 es porque como estoy trabajando, a veces se me complica el horario. Pero siempre trato de estar los miércoles de 7 a 8 de la noche. ¿Ok? Les amo muchísimo. Nos vemos el miércoles y que Dios les bendiga. Escuchen el video de las mujeres solteras que les grabé de las claves que necesitan, las preguntas claves, y escríbanlas en las notas de su celular. Preguntas claves que tengo que hacerme para saber si es la persona correcta. No cometan errores, chicas. Yo estoy aquí para enseñarles como conejillo de India. No cometan el error que yo cometí. Les amo mucho. Dios me las bendiga. Denle cariñitos al video que les estoy diciendo. Bendiciones, chicas. Con gusto, mi preciosa. Feliz noche, mía.